buenas noches, amigas y amigos, un día más desde Punto de Actualidad y, como no, con mucha actualidad, como es normal últimamente, porque es que se genera sin uno querer, sin que la gente quiera, pero el mundo es mundo, esto sigue para adelante, a unos les va muy bien y a otros yo me voy a meter en ellos, nos va cada día peor. ¿Y por qué? Pues porque la economía no termina de arrancar, por muchos recortes, por muchas cosas que se vengan haciendo y además porque estos políticos que tiene este país, en general, es como todo, pueden ser buenos o malos, pero en general abunda más lo malo que lo bueno. Y diciéndolo de esta manera no quiero ser duro, ni meter los dedos en los ojos, pero es que cuando las cosas van mal lo que tienen que hacer todos, es ponerse de acuerdo para sacar a este país de donde está. ¿Estamos en el abismo? No, estamos muy caídos. Y no lo digo solamente para meter más miedo en el cuerpo, es porque se ve, porque cada día hay más parados, porque se espera todavía sobrepasar la barrera de los 25% de los parados, porque en esta región todavía vamos a más parados. Hay una pila de ERES, o un aumento de los ERES, un aumento de los despidos, en el cual yo creo que los nuevos dirigentes empresariales de las escuelas de negocios, de las universidades, les han debido de enseñar que ahora lo mejor que se puede hacer es despedir y ir a la oficina y registrar luego el expediente de los ERES para poder ellos y poder la empresa seguir. Pues no. Y digo que no con datos en la mano. Y datos en la mano que vienen de Bruselas, como voy a hablar más de Bruselas. Y luego os presentaré a mis tertulianos que tengo hoy, que son de como todos los que vienen aquí, que saben de esto bastante más que yo seguramente y además que lo están viviendo. Digo de Bruselas por la sencilla razón de que una hora de un trabajador español sale en estos momentos con los recortes a unos 22 euros. A unos 22 euros. Y esto es como todo, cuando uno hace el balance de cuánto cuesta la compra, esto y lo otro, se mete de todo. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí las estadísticas dicen que valen 22, comparado con los 36 y pico, 36,7 más o menos, de los alemanes y de los 32 de los belgas. Si esto ya no es rebajar las comparaciones, nosotros vamos a tener que estar trabajando de criados para el resto de los europeos, mientras que los europeos aquí, los alemanes, los belgas y todos los que vengan, van a estar de señoritos y nosotros, pues eso, pues lo de serviles, ya no de servir, sino de serviles. Me duele decirlo, pero o lo arreglan o se ponen de acuerdo tanto la oposición, que parece ser que no, porque el señor Rubalcaba debe de estar en las antípodas ahora, y además sigue mintiendo. Y sigue mintiendo, y vuelvo a decirlo. Nos dijeron que nos habían dejado un déficit de un 6,1%, ha sido del 8,6%, y encima Bruselas dice que de un 8,6%. Por lo tanto, quien miente no es quien entró, sino quien lo dejó. Y la culpa también puede ser de los que estaban en la oposición por no haber puesto de su parte, pero en este caso la culpa fue del gobierno saliente, que nos dejó 5 millones de parados, nos ha dejado esta región con 53.000 parados y nos ha dejado con un desastre grandísimo dentro de la economía. Nosotros no podemos seguir comprando como compramos y no vendemos nada. Por lo tanto, esa báscula hay que arreglarla de manera de que podamos salir para adelante. Mis compañeros que están aquí pueden hablar de esto y de lo que ellos quieran. Y para todo esto tenemos a Juan Mazarrasa. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, bien, muy bien. Bien. Tú, como siempre, ves la economía bien, lo ves todo bien, ¿no? No, yo soy todavía más pesimista que tú. Vale. Yo creo que estamos cayendo, no estamos ya al borde del precipicio, estamos cayendo por el precipicio en estos momentos y, por tanto, la cuestión es más cruda de lo que todo el mundo se cree, yo creo, ¿no? Vale. Yo creo que la reacción de los mercados tan conocidos y connotados últimamente, pues es una evidencia. España está en el epicentro de la crisis, como se ha dicho. Luego veremos más, pero reunión del Fondo Monetario Internacional. Pues lo dejamos pasada. Ahí y seguimos. Tenemos también a Alejandro Sánchez, ¿qué tal estás? Muy bien. Bien. Muy buenas noches. ¿Qué tal este temporal de frío, viento? Bueno, yo creo que ya que nos tiene aburridos, ¿no? Bueno, los pantanos... Está bien que llueva a veces, pero con tanta insistencia... Los pantanos que dejó aquel señor se están llenando, ¿no? Sí, el agua tarda de llegar al mar en Cantabria pues apenas media hora. Es una tristeza, pero es así. Y el agua es riqueza, ¿no? Bueno, y tenemos aquí también a don Rafael Sebrango. Muy buenas. Bien. Bien, por decir. ¿Se va a ir a hacer montañismo a Liébana, este puente, o...? Voy a hacer montañismo, voy a hacer lo que me manden. Lo que le manden. Yo soy un hombre casado,
No, como- es broma. como le he visto el otro día- Posiblemente, le he visto- sí, una vuelta por la tierruca. Le he visto el otro día en una grande superficie comprando una caña de pescar, digo, pues es que A mí comprando una caña de pescar. yo a usted le he visto, y si no, con la caña y el carrete, con las dos cosas. Bueno, pues sin más. Bueno, ¿qué cosas cuentas? Sin más, vamos a ver. ¿Quién quiere hablar de lo que quiere empezar? Juan, Alejandro. No, hombre, yo creo que es, por poner un marco de referencia, ¿no? Leía el otro día que, en efecto, esta semana pasada ha tenido la reunión anual que tiene el Fondo Monetario Internacional, pues ahí están todos los países y los economistas más versados de cada país, pues intentando analizar cuál es la situación en que en este momento se encuentra el mundo mundial, ¿no? Y según parece, después de las sesiones, pues todas las preguntas por parte de la prensa especializada en temas económicos estaban sobre España, ¿no? Y todo el mundo da por hecho que el epicentro de la crisis europea del euro en estos momentos y de la deuda soberana pasa por España, ¿no? Lo cual quiere decir que estamos en una situación angustiosa, por así decirlo. Lo que pasa es que yo creo que todavía no hay una conciencia clara por parte del conjunto de la población, de la ciudadanía, de en qué momento nos encontramos, ¿no? De los 5 millones de parados, seguro que esos tienen evidencia de que están en una situación horrible, ¿no? Algunos de ellos con expectativas nulas o cero de poder rehacer su situación familiar, etcétera, desde el punto de vista económico. Pero yo creo que hay gran parte de la población española que en estos momentos no es consciente. A ello contribuye, como tú decías, yo creo una posición irresponsable de tipo político del principal partido de la oposición, que siendo el responsable, porque no hemos llegado hasta aquí por casualidad. Esto es el producto de las barbaridades que hemos cometido los españoles, y por tanto el gobierno español, pero no solo el gobierno español, también las empresas españolas, desde el año 2007 hasta ahora, ¿no? Alguien se creía que podíamos comprar el mundo mundial a base de créditos, ¿no? SACIR, ACS, todas las grandes compañías, todos los portaaviones de la economía española. Pues claro, esto no es verdad, como se está demostrando en estos momentos de la crisis. Yo creo que hemos vivido 3 momentos y ahora entramos en el tercero, que puede ser el más preocupante. El primero ha sido la explosión de la burbuja inmobiliaria, con todo lo que ha significado. Evidentemente, poner en su sitio cuál es la situación de debilidad real que tenía nuestro sistema financiero. Ahí están los 50.000 millones de euros que hay que provisionar. Luego, un segundo en el que la deuda soberana española pues, ha ido a tomar vientos, que se dice, por así decirlo, ¿no? Y la situación de la crisis de nuestro sistema financiero se ha puesto mucho más evidente, no la hemos arreglado todavía. Pero ahora el tercero y más preocupante, yo creo, sobre todo desde el punto de vista de su impacto en la economía real, es que los portaaviones de nuestra economía, las grandes empresas del sector eléctrico, del sector de la construcción, del sector energético, etcétera, etcétera, la Repsol, las ACS, la SACIR, la Acciona, todas esas empresas hacen aguas en estos momentos, como se está viendo, y ahí está el comportamiento de la bolsa, lo cual quiere decir que el panorama que se nos dibuja es muy crudo a todos los españoles es terrible. Y yo creo que el problema es que, claro, no tenemos una conciencia clara de lo que significa, pero que tenemos que apretarnos los machos está clarísimo, ¿no? Pues luego hablamos de apretar más. Sí. Alejandro. Yo coincido en el análisis que hace Juan de la situación de la economía. Es una situación muy crítica, casi en quiebra, casi en liquidación. Y ante ello, ¿qué hacer? Lógicamente, esperar que la política, como actividad fundamental, pero también en el ámbito institucional, sea capaz de generar entusiasmo, crear proyectos que saquen al país de esta situación. Pero ante esto habrá que decir que la realidad no es muy esperanzadora. Es decir, precisamente a la crisis económica en nuestro país se añade una crisis política y una crisis institucional, precisamente yo creo que más grave que la propia crisis económica, lo que hace
casi imposible salir de una situación como esta. Que, tal como está la situación, los políticos sean incapaces de llegar a un pacto, a un acuerdo para sacar al país de la crisis, les deja en evidencia. Les deja en evidencia ante los ciudadanos. Lo que me parece raro es que los ciudadanos, como decía tal, no reaccionen ante esto que es ya un clamor. Es decir, miren, señores, no se puede estar haciendo política al uso en una situación de emergencia, en una situación de esta naturaleza. Pues no, están repartiéndose los papeles clásicos, gobierno y oposición, como si aquí estuviéramos en una situación de normalidad. Y no es eso. Estamos en una situación crítica. Y, lógicamente, si queremos transmitir confianza a los mercados, a nuestros socios europeos, no hay mejor forma que dar la impresión de que aquí se está todos intentando desarrollar un proyecto conjunto para sacar al país de la crisis. Pero no solamente esto. Es decir, al margen, digamos, de cuál sea el comportamiento de nuestra clase política, hay también una crisis institucional que dificulta también esta salida normalizada o pactada de la crisis. Tenemos una organización autonómica del Estado que nos está dejando en evidencia precisamente en este momento crítico que pasa en la sociedad española. Cuando uno esperaría que todas las comunidades autónomas dieran respuesta más o menos unívoca ante una situación como la que tenemos, pues resulta que se nos presentan los vascos y los catalanes buscándose su vida, insistiendo en sus peculiaridades, en vez de estar, digamos, forzando la máquina y aportando soluciones conjuntas para el Estado. Pero nos encontramos con Andalucía, una realidad prácticamente nueva, que se ha opuesto, se opone permanentemente a cualquier propuesta o proyecto del Estado. En definitiva, en una situación de emergencia económica que tenemos, no podemos echar mano de aquellas instituciones y de aquella actividad política que nos podría sacar de esa situación tan delicada. Por lo tanto, yo, que me gustaría ser optimista ante la situación, pues no tengo más remedio que ser realista y ver que las circunstancias cada día se ponen precisamente peor, en la línea que comentaba Juan. Jolín, ¿qué os digo yo ahora? ¿Qué os digo yo ahora? Si es que tenéis razón. Solo en toda esta marasmo solo hay un dato bueno dentro de un orden. Es el que ha dado la Eurostat, ¿no? Eurostat, sí, efectivamente. La oficina de... Ha dado dos, Lo de Sí. el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno y que hacen los españoles, que es con la rebaja de los salarios, y Sí. el engaño del déficit que dejó el otro gobierno. Que dejó el otro gobierno, sí. Fíjate, incluso eso ha dado lugar han publicado también las cifras de todo el año pasado por países, y resulta que el déficit en el año 2011 somos los terceros, detrás de Irlanda y detrás de Grecia. Estábamos ahí en el podio, ¿no? Esto ha sido en un año, ¿no? El déficit calculado, el que se incurre solo en ese año, ¿no? En cambio, después, la deuda pública, que es la acumulación a lo largo del tiempo de todos esos déficits que se incurren dentro del año, ¿no? Venga, es decir, todo lo que debemos. En ese todo lo que debemos tenemos un honroso 11º puesto. Es decir, nuestras deudas llegan a ser el 68,5% del Producto Interior Bruto. Eso hasta el 2011. Ya veremos a ver en qué acaba o dónde acaba. Pero claro, se da una especie de esquizofrenia en la situación económica española. Es decir, siendo este dato, dentro de un orden positivo, que es inferior a Alemania, Inglaterra e incluso a Francia, en cambio tenemos el mayor desempleo que, ganamos por goleada absolutamente a todos. Que es algo que no se entiende fuera, pero es que tampoco dentro. Y también, muy bien apuntado Alejandro, una situación que nadie es capaz de comprender en Europa, es decir, ¿cómo narices ustedes no acaban de atacar la raíz de sus problemas? Y entonces, fíjate, cuando el gobierno de Rajoy sale como una gallina sin cabeza corriendo a la semana de presentar su presupuesto diciendo, este es el presupuesto, pues muy bien, y a la semana te sale diciendo corriendo, no, y hay que recortar 10.000 millones más en sanidad y en educación. Dice, ¿y el presupuesto de hace esto entonces qué era? ¿Era el TVO o qué? ¿Qué ha ocurrido entre medias? Pues entre medias que en Europa ya nos tienen tan calaos que ya nos revisan y nos miran, y el famoso Financial Times te saca el artículo diciendo, pero si su grave problema son las autonomías,
Y entonces vemos que el Estado y los ayuntamientos han reducido su déficit en el 2011 y las autonomías lo han disparado un 20%, y encima usted en sus presupuestos decide darle más dinero a las autonomías para sus gastos corrientes. Dice, usted está loco y nos está tomando el pelo a todos. Claro, y se monta el gran lío, se levantan los teléfonos, llamada por aquí para allá, se dispara la prima de riesgo y tal. ¿Por qué? Tenemos una posición con la cual no podemos contar, la del PSOE. No podemos contar. Ahora encima quieren irse a las barricadas, en fin, cuando son los mayores causantes del problema. Y la cuestión es que tampoco tenemos un gobierno que tiene la inteligencia necesaria para sacarnos de aquí. No lo está demostrando. Nos ha puesto en una espiral descendente. Corto. Vosotros dejáis de tener dinero en el bolsillo, dejáis de comprar el pan, los zapatos y tal, el de la tienda de la esquina tiene que cerrar por culpa de todo esto, y la espiral es así, y nos caemos todos. No, yo creo que lo que nos tendríamos que preguntar es, comentabas, un gobierno ¿qué tal? Pero dadas las circunstancias, ¿estamos convencidos, los ciudadanos de España están convencidos de que es el gobierno el único que puede sacar al país de la situación? Yo creo que no. Yo creo que habría que llevar a los ciudadanos el convencimiento de esto. Mire, es tan grave la situación que solamente un esfuerzo conjunto del país, de todas, de las instituciones, de la clase política, de la universidad, de la empresa, de todos, solamente es posible, con un esfuerzo conjunto, salir de la crisis. Yo no creo que el gobierno, hoy, solo, esté capacitado para sacar al país de la crisis. No lo está. Si en sus decisiones encuentran la calle inflamada, las estructuras sindicales al margen, la oposición calentando la calle. Miren, señores, se está creando el caldo de cultivo para que el país se inflame, para que el país desaparezca. Pero esta es la realidad, es decir, como está a punto de desaparecer Grecia. ¿Por qué? ¿Qué es el rescate? Miren, señores, el rescate es algo tan sencillo como lo siguiente. Si dejamos de generar confianza en los mercados, no nos compran la deuda. Si no nos compran la deuda los mercados y tienen que comprarla los estados, ya está el rescate. ¿Cuánto falta para que esto ocurra? ¿Cuánto falta? ¿Qué tiene que ocurrir? Y me dirijo a los sindicatos, y me dirijo al gobierno, y me dirijo al señor Rubalcaba, y me dirijo incluso a la universidad, que hay que crear también un estado de opinión. ¿Qué más tiene que pasar para que se pongan en marcha unos pactos, al estilo de los pactos de la Moncloa, llamémoslo como queramos, capaces de desarrollar, no muchas líneas, 4 o 5 líneas maestras, 4 o 5 ejes en torno a los cuales giren toda la política española, la economía española, y transmitiremos confianza. Por mucho que haga un gobierno, y vuelvo a lo mismo, por mucho que haga un gobierno, por muchos recortes que haga, por mucho tal, está incapacitado para sacar a España de la situación tan grave como se encuentra. Porque esta no es una situación más ocasional, no, es una situación de gravedad profunda. Mira, te digo una cuestión. Una de las cuestiones básicas que deben, y es condición necesaria para que podamos empezar a salir de aquí, es el cambio de mentalidad. Sí, sobremanera en los que rigen el país. Sobremanera en las cúpulas del Partido Popular y del PSOE. Sí. Vamos a ver. No hay nada como leerles. Esto es cuando se confiesan, los gobiernos se confiesan en los presupuestos, ya sean los regionales de cada autonomía, ya sean los generales. Mire, ¿usted no se ha dado cuenta de la situación que estamos no puede actuar como ha venido actuando hasta ahora? Claro. Es decir, este no es el juego de la señorita Pepis. Es decir, recortar no significa hacer una tabla rasa y decir, no, recortar significa tener o lo que debía de ser, es una austeridad inteligente. Sí. Un país con una austeridad inteligente puede salir, lo que estamos haciendo no. Es decir, me explico. Los presupuestos, aquí hemos hablado de cómo se siguen gastando los dineros, de los 10 millones, 100.000 euros, eso, para se prejubilen los erchainas y lo pagamos todo. Pero estamos ejecutando también cosas tan imprescindibles como el programa Adaptación del Edificio del Consejo de Estado. En total, 3,5 millones de euros, este año gastamos de ellos 1 millón. También tenemos en ejecución el programa Ampliación del Edificio del Senado, 13,5 millones. Es decir, vamos a ver, una austeridad inteligente significa que tienes una jerarquía de necesidades y sabes que has de prescindir de muchas cosas. Pero, es decir, si tú en tu casa comes, enciendes la calefacción
y luego antes te ibas de vez en cuando al cine, o a lo mejor los fines de semana comprabas pasteles o una tarta para celebrar algo en tu casa, si dejas de tener dinero, lo que no vas a hacer es, dejo de comer un poco, dejo de encender la calefacción, dejo de irme un día al cine, compro menos pasteles. Dice, no, oiga, sé inteligente, ni pasteles, ni tarta, ni cine, concéntrate en lo básico. Es decir, lo que no estamos haciendo es precisamente eso. Y estamos gracias a una generación de políticos que solo han sabido vivir de una manera y solo han sabido gastar el dinero de una manera. No es una generación, lo repito, no es una cuestión de edad, porque allí, en fin, conviven gente veterana con gente joven, como puede ser el alcalde de Santander, pero obedece exactamente el mismo esquema. Sí. Es decir, tenemos que prescindir de cosas y quedarnos con lo importante. Y quedándonos con lo importante, podemos, desde los poderes públicos, se puede intentar reactivar la economía, haciendo inversión pública, etcétera, porque te has quitado un follón de cosas que no te sirven para nada. Incluso, ojo, y si queréis algún día lo hablamos, podemos convertir en dinero que dé lugar a una reactivación de la economía el dinero que gastamos en prestaciones sociales. Hasta eso se puede hacer. Simplemente, decir, mire, el libro ese que usted tenía, que significaba que me lo gasto todo para llegar el día de las elecciones y decir, mira todo esto que he hecho y tal, tírele. Usted, el de enfrente, también tírele. Tírenle los libros y simplemente hay que tener sentido común. Y por favor, una austeridad inteligente, que eso es lo que nos hace falta. Estamos perdiendo el tiempo. Rafa, la austeridad, Sí. yo creo que viene medida por lo que hace. Cada comunidad autónoma tiene un presupuesto que además no coincide con la realidad, porque hay una consejería en todas las comunidades autónomas, que es la de sanidad, que más o menos se lleva unas con otras, quiero decir, el 60% del presupuesto. De cada comunidad autónoma, sí. Eso es una realidad que está ahí, es el 60% de cada una. Sí. Una puede ser el 50 y tantos por ciento, la otra, pero por ahí viene. El número de hospitales de Cantabria no es lo mismo que los 30 y tantos que tiene Madrid, o tal y cual, pero en definitiva pasa eso. Y luego vienen los caudillos estos. Estos caudillos como el de Cataluña que va y dice, me voy a gastar ahora mismo con la austeridad que están pasando los españoles, porque voy a decir, hay 17 millones de españoles que no ganan 1.000 euros, Hay 5 millones y pico de parados, que esos no tienen ya el 70% algunos y otros están con los 400 euros. Y hay todavía en el umbral de la pobreza más de 11 millones de personas en estos momentos que están a lo que les dan. Por lo tanto, que me venga a mí un señor como es Mas, como puede ser Griñán, como puede ser el otro, o Maroto, el de la moto, cualquiera de ellos, haciendo inversiones de estas, 12 millones de euros para el catalán. Viene Griñán y dice 120 millones para toda la comunidad autónoma para renovar los aparatos de nuevas tecnologías de la administración pública. Sí. Pero es que luego, a continuación, va y mete 19 millones para el cine andaluz. Pero bueno, señores, ¿en dónde estamos? Quiero decir, sí, pero voy a este tema, porque al final, y voy a terminar con este tema, y es una reflexión que quiero que los hogares que los están viendo sepan. Ninguno de los que están de diputados, de concejales, en las grandes urbes estas, ninguno conoce la crisis. Ninguno conoce la crisis. Todos los meses cobran. ¿Con qué cara se le puede hablar al pueblo de apretarse más el cinturón como empezó Juan Mazarrasa hablando? Sí, así es. No se puede uno apretar más el cinturón porque el consumo es prioritario en este país y hay que consumir para darle salida al tema. Y para darle salida al tema, tú tienes que tener acorde los salarios con el consumo, porque si te van cortando salarios como se viene cortando, llega un momento que las mismas encuestas de las grandes cadenas de alimentación vienen diciendo que ha pegado un bajón en el consumo en alimentación. ¿Y por qué es? Porque no hay dinero. Pero, hay dinero. Fíjate, yo creo que ahí lo que has dicho es donde hace agua en la política del gobierno, en la falta de ejemplo. Me falta otro ejemplo que os voy a dar luego. Yo creo que se habla mucho de la alternativa de que no hay que frenar tanto el gasto público y por tanto que hay que pensar en un déficit mayor, etcétera. Yo no creo que sea verdad, en absoluto. Yo creo que es que no hay alternativa. O sea, en estos momentos
la falta de credibilidad del mundo mundial financiero a efectos de que te deje dinero, y cuando tú pides dinero estás en condiciones de pedir, no de dar, y el que pone las condiciones es el que presta el dinero, ¿no? Claro, yo creo que hay que poner las cosas en la dimensión, ¿no? La barbaridad del gobierno de Zapatero desde el año 2007, mitad del año 2007, donde rompe la crisis con las hipotecas subprime en Estados Unidos hasta ahora, ha sido de tal calibre que hemos cometido el enorme error, desde una posición financiera normalizada, donde incluso teníamos superávit, hemos gastado 300.000 millones de euros más, a 100.000 millones de euros al año por encima de lo que teníamos. Claro, esto es una barbaridad que nos ha incrementado la deuda en un 20% en un periodo cortísimo de 3 años. O sea, la velocidad de caída de nuestra... Porque tú decías, no, es que Francia y otros países tienen más deuda. Sí, es cierto, pero históricamente, Sí, históricamente. el problema nuestro es que la caída nuestra es en vertical. Sí, sí. Y claro, los analistas, De un los superávit- financieros mundiales de un superávit que nadie están tenía, a como eso, has a dicho. ver cuál es la velocidad de Claro. caída, porque la situación de deuda grande de Francia, etcétera, la conocen desde hace mucho tiempo, la tienen estable, más o menos la tienen controlada. Pero la caída de España desde la crisis hasta ahora, porque, claro, es que vivíamos de las licencias de obra, nunca mejor dicho. Sí, sí. Claro, un país plusvalía. que vivía de hacer 700.000 viviendas al año, que era la suma de las viviendas que se hacían en Francia, Alemania e Italia, los 3 países más grandes de la Comunidad Europea. Bueno, pues alguien, cualquier persona, y además se sabía, Sí, sí. que la burbuja inmobiliaria era de tal calibre que cuando eso era explotar iba a ser la bomba atómica. Y ha sido la bomba atómica, como ha sido, ¿no? Pero claro, han dejado de pagar la venta de viviendas, bueno, todas las finanzas han caído. Pero hemos continuado dándole a la bomba incluso a más velocidad. Zapatero echó a Solbes, que era el único que tenía un poco de prudencia en aquellos momentos de su gobierno, Pero echó a muy- Solbes, pero serví. puso a la Elena Salgado y dijo, dale a la bomba, chicos, dale a la bomba que esto es una maravilla. Y en efecto, creó el plan E, aquel famoso, y todas esas cosas, etcétera, que nos han llevado al desastre de los desastres, ¿no? Pero no hay alternativa, quiero decir, es que llegan el americano, el premio Nobel y está todos los días publicando en El País, no, es que Alemania está exigiendo el suicidio a España desde el punto de vista de apretarle las tuercas, al final Europa, Bruselas, no, mire, es que no hay más remedio que sanear la situación. Y nos hemos pegado tal pasada en el tema de la deuda y en el tema del incremento del déficit, y hemos hecho tal despilfarro de tal nivel, comunidades autónomas incluidas, que tenemos que ponernos en una dieta de urgencia, ¿me entiendes?, a tope. Pero claro, en efecto tú dices, y esto no resuelve el problema del 23% de paro, el 24% de paro. Hombre, lo primero que tenemos que hacer es ver que el poco dinero que tenemos y nuestro sistema financiero, que está absolutamente atascado, se lo diera a los emprendedores, a los empresarios, aquellos que están en condiciones de hacer algo desde el punto de vista de la economía real, pero no dárselo a las administraciones públicas, porque si se lo sigue dando a las administraciones públicas, que son las que se han llevado todo el dinero del sistema financiero, pues la cosa no va a ningún sitio. Hombre, hay algún elemento, como en un informe que ha sacado el Banco Bilbao Vizcaya esta semana, hombre, pues sí, parece que en el 2011 nuestra situación de competitividad en la economía mundial se ha recuperado bastante, consecuencia de la baja real de los salarios, como tú decías al principio, etcétera, etcétera, y bueno, hemos incrementado nuestras exportaciones el 30%, aunque el primer trimestre han vuelto a caer, ya ha dicho el Banco de España. Pero bueno, que en el 2011 hayamos recuperado el 30% de nuestras exportaciones, bueno, es un éxito, y hemos disminuido enormemente nuestro déficit comercial desde el punto de vista anual.
Y claro, por tanto, tenemos que ser capaces de estar en una situación competitiva para que sea la economía mundial la que pide nuestros productos y nosotros en condiciones de exportarlo. Eso se dice muy fácil, hacerlo es dificilísimo y complicadísimo. Pero hay una cosa que choca. Si rebajan los salarios como se han rebajado, ¿cómo es que está subiendo el paro? Bueno, porque no... Los verbos son para conjugarlos, ¿no? La respuesta está hecha... Si en una comunidad autónoma, y aquí le pongo las culpas al PP, el PP no puede... Hombre, la culpa es del gobierno anterior de Zapatero, pero claro, dicho esto, una comunidad autónoma como la valenciana, que es la tercera comunidad autónoma en términos de importancia económica en España, o sea que no es cualquier cosa, no estamos hablando de La Rioja, ni muchísimo menos, estamos hablando de la comunidad valenciana. Bueno, las barbaridades que se han hecho en la comunidad valenciana no tienen nombre. Claro, yo he oído esta mañana... Que sobran 4.000 trabajadores. 4.000. De las empresas, trabajadores, el 50% del empleo público, no funcionarial, sino empleo público de las empresas creadas públicas. por ellos. Bueno, pues esto no significa nada más que los señores que han estado gobernando ahí 8 años, que es el Partido Popular. Sí. Y el Partido Popular tiene una estructura en donde los de Génova, el señor Rajoy era el jefe del señor Camps. No era cualquiera, era el jefe del señor Camps. Y tenía unos señores, el señor Montoro, etcétera, que sabía de esto. Y, coño, le sientas en la mesa al señor Camps y le dices, oye, broma nada, esto se ha acabado, esto le pones freno mañana. Cierto es que la responsabilidad máxima era del gobierno de España, por tanto de la señora Elena Salgado, que era la que tenía que controlar las cuentas de la de Murcia, de la de Valencia, de la otra y de la otra. Pero claro, hombre, el Partido Popular no puede decir a estas alturas que la Comunidad Valenciana, cómo se ejercía la gestión de una comunidad de esa importancia en términos de España, no era responsabilidad de los que mandaban en la calle de Génova. Oiga, no, oiga, por favor, no me diga esto, ¿no? No me diga esto. No, ahora te lo dice Alejandro. No, yo creo que siendo tan importante, pues eso, buscar las causas, ver dónde está el origen de la situación donde nos encontramos, porque sería la única forma de atajarlo, ¿no? Siendo importante eso, yo creo que lo más importante es ver cómo estamos y, digamos, aportar soluciones de futuro. Y como estamos, antes lo hemos dicho, uno pone adjetivos y muchas veces no se es muy expresivo, es decir, no se expresa exactamente lo que hay detrás de ello. Y cuando uno dice que esto está en liquidación, detrás de ello dice que cómo no va a estar en liquidación un país que tiene el 25 o 23% de parado, 5 y pico millones. Pero con ser grave eso, ya está en liquidación un país, digamos, moderno, ¿no? En el centro de Occidente, que ha vivido, pues eso, pues con los servicios sociales básicos que caracterizaban una sociedad moderna y con futuro y con posibilidades, ¿no? Pues bueno, incluso eso se nos está poniendo en evidencia. El estado de bienestar se está poniendo ya en evidencia. Y no por culpa de un gobierno, por culpa de la situación que se ha generado, que se ha creado. Porque, ¿qué creemos? ¿Que el recorte de 10.000 millones de euros no va a afectar a la calidad de la atención sanitaria? ¿Quién lo dice? ¿O no va a afectar a la calidad de la educación, del servicio educativo? ¿Pero cómo no va a afectar? ¿Cómo no va a afectar si reducimos el número de profesores, si aumentamos el número de alumnos por clase, si reducimos posibilidades de carreras universitarias, si aumentamos las tasas? ¿Pero quién lo dice? Yo creo, y volvemos al origen, que más necesario que nunca hoy es la actividad política. Pero una actividad política noble y comprometida con la causa que nos trae, que es la causa del país. Y si hay algún partido político o algún líder político de un gran partido que no se compromete con eso, habrá que decirle que está poniéndose en evidencia entre los ciudadanos y que no merece la pena que se dedique a la acción política. Y yo me estoy imaginando nombres de estos, ¿no? Nombres de estos que han sido despreciados muy recientemente en las elecciones generales y que sin embargo siguen. ¿Pero por qué sigue, señor Rubalcaba? ¿Qué le traen esto? Si los ciudadanos le han dicho que no, váyase. Pero si es que no perdemos nada. Pero podríamos decir lo mismo de los dirigentes aquí, que no perdemos nada.
que en lo que estamos actualmente los ciudadanos de España, en lo que estamos actualmente, es de salvar el pellejo. No estamos para salvar el pellejo a un partido político o a un líder de un partido político, que seguramente son muy respetables, todo lo que quieran, pero no, mire, y es que además la democracia es esto. La democracia les ha dicho que no, pues váyase. No secuestren un partido político tan importante. Porque, como hemos dicho al principio, es que de esto nos saca la política, ¿eh? Es que de esto nos saca la política o no nos saca nadie. Es decir, creamos en la política, pero claro, es muy difícil crear en la política cuando estamos viendo comportamientos que están llevando a estos partidos políticos a ser la expresión de los intereses de unos cuantos. Así no se soluciona. Yo estoy seguro que si hoy hubiera una disposición por parte del Partido Socialista, tan responsable de esto, porque ha sido gobierno hasta hace 4 días, tan responsable de tantas barbaridades como se han hecho, pero si hubiera un gesto que facilitara el compromiso, el proyecto, el pacto con el gobierno, se facilitarían mucho las cosas. Se limitaría una acción sindical en la calle que, digámoslo claramente, no nos va a conducir a nada. Estamos acostumbrados a ver las imágenes de huelgas generales en Grecia. ¿Le han sacado de algo? No, lo han hundido más. ¿Eso nos va a sacar la situación de los 5 millones y pico de parados, de unos servicios sociales básicos que ya se están poniendo en evidencia? No. Para salvar toda esa situación, que esa es la expresión de la crisis, hace falta la política, pero una política hoy más generosa que nunca. Y también generosidad supone saber marcharse, señor Rubalcaba. Sí, pero fíjate, tienes toda la razón. Necesitamos, fíjate, yo creo que necesitamos ser gobernados por el antipartido. El dicho el antipartido. Es decir, es que estamos gobernados por intereses de partido. Y seguimos. El problema es que seguimos. O por intereses personales, también. O por intereses personales. Cada día más grave. ¿Por qué se han retrasado los presupuestos generales del Estado? Por el interés del partido. Por el interés de que no quiero expresarlos antes de las elecciones de Andalucía. Es que seguimos en lo mismo. Es decir, es que tenemos gente cortada de una determinada manera. Ahormada de una determinada manera, de años y años y años viviendo la historia. Y ese mal es común en el PSOE y en el PP. Necesitamos cambiar a este tipo de gente. Es que lo necesitamos. Es que no nos van a sacar de ningún lado. Es que, vamos a ver, yo soy muy escéptico, y vosotros que conocéis, soy muy escéptico. Yo doy la razón en el diagnóstico. Los aparatos de los partidos. Los aparatos. Sí, lo hemos dicho, en España existe hasta nombre. Hemos creado una palabra específica, ¿me entiendes? Que ya debe estar en el diccionario, me supongo. Espero que esté en el diccionario. No lo sé, tú Alejandro a lo mejor sabes más de eso, pero seguro que está en el diccionario. Los aparatos de los partidos son los dueños y señores. Son una oligarquía de poder en este país increíble. Y 5 señores en Génova y 5 señores en Ferraz. Se acabó. Son los que mueven España, a todos los niveles, porque luego ellos, cuando vienen a Cantabria, dicen, no permito, o no autorizo, o impido que se produzca un cambio real en tal partido, en el otro, en Cantabria, o en La Rioja, o en no sé dónde. Hay en algunos sitios en donde ya no se atreven tanto, Cataluña, País Vasco, etcétera, etcétera. Pero lo demás, claro, esta oligarquía de los partidos, que no está sometida a ningún tipo de control, pues evidentemente es nefasta para el país. Yo creo que está suponiendo uno de los elementos claves. Las encuestas lo dicen, ¿no? Desde hace mucho tiempo, los partidos políticos son un grave problema en España porque no se han ido acomodando. El descrédito que tienen. El descrédito que tienen. Y los políticos. Y los políticos, claro. Pero son todos políticos. Los aparatos de los partidos. En definitiva, yo soy pesimista en que eso al día de hoy. Pero son ellos, Juan, estarás conmigo, pero son ellos. Con el diagnóstico. El Partido Socialista, por terminar en su Congreso Nacional de hace un mes, 4 días, sí. Cuando se trataba de poner en marcha la elección de candidatos que van a presentar a las elecciones, han admitido las primarias como elemento. Y han dicho que incluso van a admitir la fórmula de las primarias francesas, donde no solo los afiliados, sino, bueno, a la hora de elegir el poder de mando, el aparato de los partidos, han dicho, no. Sí. O sea, vamos a ser claros. Rafa. Vamos a ser claros. Tenemos es que ese es un problema principal.
Es decir, yo creo que eso lo pueden espabilar a base de boinazos. Los boinazos, la verdad es que no les damos los ciudadanos, los boinazos se los dan en Bruselas, eso es así. Entonces, fíjate, una de las cosas, y lo que hay que hacer es, decir, tenías tanta razón, nos hemos pasado tanto, dice, bueno, pues mire, dentro de todo lo que nos hemos pasado, podemos adaptarnos a la situación. Dice, vamos a adaptarnos. Solo podemos gastar 100, vale, solo vamos a gastar 100. Pero vamos a gastar, de esos 100, la mayor parte va a ir en beneficios sociales y en economía productiva. Pero vamos a dejarnos ya de tonterías por una vez. Vamos a dejarnos de estupideces. Vamos a dejarnos de gastar el dinero locamente. Vamos a dejar de gastarnos tanto el dinero en las instituciones. Que ahí está el gran meollo de la cuestión, ahí está el gran interés de los partidos políticos, porque esas grandes resistencias a reorganizar territorialmente España y sus instituciones, ¿por qué? Y digámoslo claro, si se tocan las competencias, porque puede ser sanidad, educación de una determinada autonomía, si se tocan los ayuntamientos, si se tocan diputaciones, pues, hay muchos cuadros de los partidos que se tienen que ir a su casa. Ese es el tema, esa es la cuestión, esa es la resistencia a cambiar. La resistencia a cambiar es que quiero dar trabajo a mi gente. Bueno, ese es el tema. Ese es el problema. Ese es el tema. Entonces, pero vamos a ver, Juan, pero no podemos tener un país sacrificado como le tenemos ahora mismo. Nuestros ciudadanos, bueno, pues nosotros nuestros ciudadanos tendrán que aprender que hay que pasar facturas. Claro, efectivamente. No que hay que pasar, nuestros ciudadanos tienen que aprender. Yo haré lo imposible por comunicarle a los ciudadanos. No podemos estar esclavizados por nuestras instituciones. Desde cualquier plataforma de libertad de expresión, le tendré que decir a los ciudadanos, cualquier ciudadano libre de España en estos momentos tiene que empeñarse en trasladarle a los ciudadanos que tenemos que pasar factura a los partidos políticos. Porque está haciendo aguas la política del gobierno en estos momentos. Claro, la gente, cuando le recortan, porque es recorte, nadie lo va a dudar, ellos mismos ya no lo pueden dudar, claro. ¿Entiendes? El tema de educación y sanidad, mayor o menor, más inteligente o menos inteligente, Sí. Pero, oiga, pero usted, ¿qué pasa? Que las diputaciones provinciales en España, que no son elegidos directamente por la gente, por las elecciones municipales, son pues mecanismos que tienen los partidos políticos para poner cúpulas de poder en cada una de las provincias. Bueno, pues se calcula que el gasto que se podía, quitándolas, porque hay que borrarlas del mapa, porque esas funciones las tienen que subsumir las comunidades autónomas, con los funcionarios que tienen en cada provincia, los de Castilla y León, por los que tienen en Burgos, en Palencia, en Valladolid o en Segovia. Bueno, oiga, se dice que entre 10.000 y 20.000 millones de pesetas. Yo no sé, porque no soy un experto, pero los expertos en estos temas dicen que entre 10.000 y 20.000 millones de pesetas. No. Quitar de España, de los 8.000 municipios que tenemos, quitar los que menos, reducir de forma que los de menos de 5.000 habitantes desaparezcan y se suman en otros, que son los menos de 5.000 habitantes, son el 80 y pico % de los municipios, de los 8.000, nos ahorraría 4.000 millones de euros. Pues lo mismo que se va a ahorrar en educación en estos momentos. Sí. Claro, los partidos políticos tienen un entramado caciquil, que es con el que funcionan, que se llaman concejales. Y en España hay 70 y tantos mil concejales, que es el entramado donde los dos partidos mayoritarios hacen realidad sobre el territorio su poder político, y administran poder político. Y por estar en una lista de la diputación correspondiente, con salario, coche, chofer, secretaria, etcétera, etcétera, hay puñaladas. El Congreso del Partido Socialista se ha dirimido ni más ni menos que en las 8 diputaciones de Andalucía, porque la delegación que venía de Andalucía al Congreso del Partido Socialista en Sevilla era fundamental por el número de afiliados que tiene el PSOE en Andalucía. Y todos habéis visto que el pulso que le ha echado Chacón con Griñán a Rubalcaba ha estado fundamentado en la capacidad de maniobra que tenía Griñán como presidente de la autonomía andaluza con las 8 diputaciones.
Y los delegados que se elegían en Almería, en Granada, en Huelva y en Cádiz. Quiero decir con esto que evidentemente el disponer de 70.000 hombres sobre el territorio, que a veces matan por estar en una lista de concejales, bueno, matan es una expresión que todos entendemos. Pero te empujan, ¿Eh? para que te caigas. Claro, pero el que decide es el Estado Mayor correspondiente, en Cantabria, la Gorostiaga, hasta antes de ayer, etcétera, quien sea, en cada sitio. Eso se llama poder político duro, del de verdad. Y claro, eso es un entramado caciquil que en la España del siglo XXI, hombre, el caciquismo en España ha sido importante dentro de nuestra historia, a lo largo del siglo XIX ha sido de nuestros grandes males. Es que estamos en el XXI, Pero es que estamos en el XXI, pero es que seguimos, porque estamos reproduciendo. Claro, cuando Juan, tú vete lees... centrándote que se nos marcha el tiempo. Nah, No, sigue. Esos temas, en Gran Bretaña, en estos momentos, con 20 millones más de habitantes que nosotros, la administración local está en 500 entidades locales. Y nosotros tenemos 8.000 municipios. Pero han bajado en los 20 últimos años de 1.500 a 500. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo. En Bélgica exactamente lo mismo. Claro, es una locura. Sí. En Cantabria, lo lógico, yo lo publiqué el otro día, En Cantabria, con 30 municipios teníamos más que suficiente. En Cantabria se publicó El Mundo Cantabria un artículo firmado por un tal Juan Mazarrasa que lo explicaba todo perfectamente. Digamos, con pelos y señales, es cierto, número de habitantes, tal, municipio. No, yo creo que es cierto. Es así. el asunto que Al César está... lo que es del César, hay que decirlo. No, pero, Sí, señor. pero no me lo he inventado yo lo he cogido de un sitio y Bueno, otro, bien, lo y has ido- cogiéndome el censo de municipio de Pero te lo has- Cantabria, pero y te lo has conociendo trabajado. Lo has hecho. conociendo la geografía del Miera, del Miera, del pero lo has Bisaya hecho. y del Danza, ¿no? Bueno, Alejandro. No, yo que en el fondo, lo que latía en el fondo de lo que estaba diciendo Juan, efectivamente es la necesidad de una regeneración política de las organizaciones políticas. Pero Valero Rajoy no quiere hablar de eso, Pero no quiere hablar ni él ni nadie. ni nadie. No les interesa. ¿Por qué? Una regeneración política que acabe con la corrupción. La corrupción es hoy una seña de identidad de nuestros partidos políticos. No hace falta ir Todos. no hace falta ir a Madrid, ¿no? No, Aquí mismo, ¿no? empezando desde aquí mismo. Por favor. La corrupción, algo que sería, que es por parte de los ciudadanos despreciable, digamos, en un comportamiento de moral política, de moral pública normal, el señor que meta la mano y se lleve lo que no es suyo es absolutamente despreciable. Pues bueno, los ciudadanos yo creo que ya saben que es una de las características principales de los partidos políticos. ¿Cómo se financian? ¿Tanto gasto? ¿Dónde están? ¿Cuándo han sido transparentes y nos han dicho esto es lo que diseñé para la campaña electoral, esto es lo que nos ha costado y esto es lo que nos ha sobrado, lo que nos falta, tenemos un crédito con tal banco que le pagaremos? No, de repente los bancos les perdonan las deudas. ¿Pero qué es esto? Si no, esto no pasa en ninguna parte. Y desahuciamos a un señor que no puede pagar el crédito, perdón, la casa, y estamos permitiendo que los bancos, las entidades bancarias, hagan estas cosas con los partidos políticos, les perdonen unas deudas tan impresionantes. Pues bueno, esto es una característica principal. Pero es otra, como decíamos, este caciquismo, este ensimismamiento, este nepotismo, que es propio también de la clase política. ¿Cómo es posible que en un consejo de administración de Televisión Española los consejeros lleven 100.000 euros para casa, coche oficial, secretarios? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la naturaleza de nuestra clase política. No me extraña que sea tan despreciada por parte de los ciudadanos. Bueno, pues esa situación, de cuyos ejemplos podrían ser a mansalva, es prioritario precisamente para hacer la regeneración política que se precisa. Hay que modificar esos comportamientos, esas actitudes. ¿Y cómo se hace? Pues con una legislación más clara, que diga exactamente qué naturaleza tienen los partidos políticos, cómo debe ser su funcionamiento, que tiene que ser democrático, cuándo se tienen que reunir, cuándo tendrán que levantar actas, quién habla primero y quién habla segundo, cómo son sus finanzas. Bueno, esta es la legislación que tienen casi todos los partidos. ¿Y por qué indultan los ministros? ¿Por qué indultan los ministros? Pero bueno, esto es la legislación que obra en cualquier país avanzado, en Alemania, en Francia. Entonces, aquí no, aquí hay democracia interna. ¿De qué? ¿Qué es esa democracia interna? ¿Aquí hay primarias de qué? ¿Tan comprometido estaba el señor Rubalcaba con las primarias que hizo todo lo posible porque no fueran posibles en su partido? ¿Eso es? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Aquí tenemos experiencias
del Partido Socialista, que hizo todo lo posible porque nunca hubiera primarias. Hizo todo lo posible porque el Ángel Duque, que en su momento parecía que venía a renovar un poquitito la estructura del partido político, hizo todo lo posible para que no pudiera presentarse a unas primarias. Y buscó, siempre se busca, siempre hay alguien dispuesto a hacerlo, buscó entonces, ¿te acuerdas?, a Izquierda Unida, a don Ángel Agudo, firmaron un documento que les permitía, cuando había un convenio, un acuerdo con una fuerza externa, pues se acababan las primarias. Cualquier cosa menos primarias, cualquier cosa menos democracia interna, cualquier cosa menos transparencia. Bueno, no me extraña, lógicamente, que esos que gestionan, su gestión sea como la que es, un desastre. Pues por ir terminando, y luego te doy la palabra, a todos os la voy a dar, algunas matizaciones respecto, porque tú me has dejado un poquitín el soniquete de oído fino, ¿me entiendes? Pues sí, eso de apretarse el cinturón, eso de hablar de aquel y del otro, cuando alguien tiene como ministro o ministra a un talento de esto, porque vamos a llamarle talento, cuando dice el dinero público no es de nadie, te puedes imaginar en qué manos estamos, ¿no? Eso es algo muy... Cuando alguien, no es que, yo no digo que se lleven, sino que dejen marcharse el dinero por los imbornales, por las alcantarillas, es donde tienen que pedir cuentas y tendrán que ser ellos los que con su patrimonio pues lo paguen, porque claro, ahora mismo tenemos 3 directivos de Sodercan que han sido sancionados por el juzgado con 1.800 euros por gastos sin justificar. Yo no sé si estará bien o no lo que les han puesto, 1.800 euros. Sí. Sí, pero sí. Así a 3 directivos, da lo mismo, quien haya sido, sí. Pero 1.800 euros. Quiero decirte que son cosas que nos vienen. Pero luego es verdad que se había dicho aquí, tú vas y decías, yo voy a que la gente se vaya calentando y no con huelgas ni sin huelgas, sino solamente sacando el orgullo de ciudadano a la calle diciéndole, señor Rajoy, usted está equivocado, señor Zapatero, quien esté en la oposición en este momento, ustedes están equivocados, ustedes tienen que luchar por 40 y tantos millones de españoles, ni uno más, ni uno menos, y ustedes copien de lo que los hacen bien. ¿Quién lo hace bien? Aquellos que tienen 100 millones de habitantes, 100 o algunos más, sí, y no están pasando estos problemas. Por algún motivo será, ¿no? ¿Por qué? Porque se trabaja más, no, se trabajan menos horas. ¿Tienen mejor temas sociales? Sí, señor, que los tiene. ¿Cotizan como nosotros o menos? Porque estamos cotizando como los suecos nosotros, o los noruegos, estamos cotizando a tope. Y lo que nos dan por las cotizaciones no es lo que los demás están recibiendo. Por eso yo al principio decía que íbamos a ser nosotros los criados del resto de Europa del Norte. Quiero decir que van a venir aquí y van a venir como... Y estas son las cosas que había que enfocar. Y sobre todo, yo cuando digo a la movilización, digo a la movilización de reivindicar, sí, de pedir. Yo no estoy hablando de barricadas y salir ahí por salir. ¿Por qué? Pues porque cuando se habla de un recorte de 10.000 millones, 7.000 en sanidad y 3.000 en enseñanza, en becas, esto, lo otro, que bien explicado por el señor Rajoy, que es lo que no ha hecho, y tendría que hacerlo, tendría que explicar bien las cosas para que el pueblo sepa de qué van los recortes, pero a continuación dé al pueblo satisfacciones, se acaba de decir aquí ahora, sí, diputaciones, ayuntamientos y todo esto que sobra, porque lo estamos viendo que sobra, que países con 100 millones de habitantes no tienen tantos gobernantes por metro cuadrado, es que no lo tienen, y por lo tanto esto nos está llevando a mantener un país en una nube que se está cayendo, que estaba, al principio se decía, en el abismo. Sí, se está cayendo, ¿por qué? Porque estamos trabajando muy poca gente para mantener un sinfín de cosas que no pueden ser. Y esos caciquiles de las 17 comunidades autónomas y todo lo que contrae para abajo, que conlleva para abajo, todo eso sale del presupuesto general de los españoles, de lo que cotizamos. Por lo tanto, esas son las cosas, lo voy a dejar ahí para luego cerrarlo. Y Rafa, tienes 3 minutos. Por darte un dato que he dicho de menos políticos o tal, no sé qué, mira, en España tenemos 1.228 diputados regionales, ¿no? Aparte hay que sumar senadores y congresistas. La media que nos sale en España, el kilo de diputado, que diría el otro, son 319.200 euros por cada uno de esos 1.200 y pico, que es un coste absolutamente excesivo. Las cosas, jolín, son mucho más sencillas. Es decir, con el dinero que tenemos, nos tenemos que preocupar de abajo arriba. ¿De abajo arriba qué significa? Vamos a preocuparnos porque todo el mundo pueda comer, ¿vale? No nos estamos preocupando.
gracias a que existe Cáritas, Cocina Económica y demás. En el caso de Cantabria, en otros sitios, son otras cosas. Preocupémonos de eso. Después vayamos más arriba, preocupémonos de un pequeño bienestar, que se pueda tener una casa, que tenga alguien, que tenga un dinero en el bolsillo para que la gente pueda pagarse un contrato de alquiler. Y de ahí tiremos hacia arriba. Es decir, vamos a mantener los niveles sanitarios que teníamos. Es que otra de las cosas que no nos han explicado, se juntan todos, se tienen que juntar 17 tipos junto con la ministra en Madrid para decidir pequeños retoques en la sanidad, y a que no nos habían contado que también incluía que si el médico te dice que has de ir en ambulancia, también te lo tienes que pagar tú una parte. Eso no nos lo dijeron. No. Pero el boletín oficial del Estado, El 10%. el boletín oficial del Estado lo dice, y no nos lo habían divulgado. Y dice así, el copago se extiende a prótesis y ambulancias Claro. no urgentes. Claro, pero dice no urgentes, No. pero te lee, dices, si te lo ha mandado el médico, aun cuando el médico te lo haya mandado recomendado, que vayas en ambulancia, te tienes que pagar una parte. Oiga, ¿no se da cuenta que tienen que cambiar el dinero de sitio? Tenemos dinero para afrontar todo esto, es que es lo bueno, es que tenemos dinero, pero le tenemos que cambiar de sitio y dejarle de gastarle en tonterías y gastarle en ustedes mismos. Pero además, es lo que hay que decirles. utilicemos la tecnología para verdaderamente hacer equitativo. Si hay que contribuir con un sistema de copago, por ejemplo, al gasto farmacéutico, como se está haciendo, hombre, lo que no puede es sacralizarse conceptos que se instituyeron en el año 78 y luego se cambiaron en el año 80 y tantos. Claro, entonces no había tarjetas de estas que vamos con el chip, que nos tienen a cada uno. Oiga, usted está en el rango de los que tiene una renta de tanto, de lo otro. Usted tiene una pensión en este rango, no la cantidad exacta, porque eso es un dato confidencial. Pero claro, es que en España decir que tenemos que seguir con el sistema, porque en efecto, pues ya hay pensionistas que ganan mucho más dinero que un parado, Claro. que etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Que el parado, etcétera, tiene que pagar el 40% de la farmacia y el pensionista no tiene que pagar nada con una pensión máxima de 2.000 euros? Pues no, no puede ser. Oiga, es que es tan fácil, si hubiéramos hecho las cosas bien desde el punto de vista de no trocear nuestra sanidad en 17 sanidades, de tener una tarjeta electrónica tan sencilla para toda España, válida para Barcelona, para Cáceres y para Santander, en donde, oiga, usted, señor, usted, en función de su tramo de renta declarado, o de su tramo de pensión, o de lo que sea, a usted le corresponde pagar tanto, y a este señor que está en situación bastante peor, ya, pero es que esto de la tecnología de las tarjetas existe desde hace unos cuantos años, pero sin embargo el troceo de la sanidad, como se ha hecho en 17 sistemas, ha hecho imposible utilizar la propia tecnología disponible, como tienen los bancos o como tiene cualquiera, y que por tanto está al alcance de la mano para poner un sistema racional para ayudar desde el punto de vista de que paguen cada uno en función de su renta lo que tiene que pagar. Pero no, oiga, no, es que ¿cómo vamos a quitar que los pensionistas no paguen y que paguen cero? Porque eso se dijo en el año 78. Oiga, mire, desde el año 78 hasta ahora ha llovido mucho y es posible pasar por una ranura, una tarjeta. Oiga, usted tiene que pagar el 35%, usted el 40% y usted el 10%. Y usted nada, cero. Coño, está sencillo, ¿no? ¿Para qué está la tecnología? Sí, Claro. sí. Bueno, la incapacidad, ¿me entiendes?, de un sistema sanitario en crisis. Los que han gobernado durante 8 años no habían hecho nada en absoluto respecto de esto. Claro, esto es gobernar o no gobernar. Sí, decía usted que en situaciones precisamente críticas es donde se veía, digamos, nuestro espíritu, nuestras características y nuestra vertebración como país. Y ahí él observaba muchas carencias, ¿no? Ante las situaciones críticas, cada grupo social, cada comunidad se está buscando la vida, es decir, falta ese compromiso con un proyecto conjunto. Y yo creo que en esta situación tan crítica en la que estamos es fundamental. Y para favorecer, para facilitar, para proponer este nuevo compromiso político es indudable la participación de los partidos políticos. Unos partidos políticos regenerados internamente, que efectivamente sean generosos
con los ciudadanos, porque son los que le dan sentido, ¿no? Y hagan todo lo posible precisamente para empujar en esa línea de reflotar la economía y por lo tanto la sociedad. Pero también, como decíamos, las propias instituciones. Que las comunidades autónomas que se han configurado como órganos de poder cercanos a los ciudadanos respondan también de manera comprometida con esta situación y no efectivamente buscando, como están buscando muchas de ellas, las soluciones particulares, la huida por otro lado. Esta tendencia centrífuga es muy mala para salir de la crisis. Y, cómo no, el compromiso de la sociedad, o bien articulada en asociaciones, en entidades, en instituciones como la universidad, decíamos, es fundamental el aporte de todos para salir de la crisis. Para un pacto, un gran pacto de Estado, que se puede concretar, decíamos antes, en muy pocas cosas, pero fundamentales, ejes en torno a los cuales debería girar nuestra actividad pública, que serían, cómo no, la garantía de los servicios sociales básicos, pero si eso es fundamental, ¿cómo no lo va a ser la salud de los ciudadanos? Eso, a quien se dedique a la gestión pública, ese debería ser su compromiso primero, pero también, ¿cómo no favorecer la igualdad de todos los ciudadanos a través de un sistema educativo que garantice la formación de todos, hasta los 16 años como mínimo, pero también un sistema de calidad, un sistema educativo que nos facilite una economía productiva, una sociedad del conocimiento, donde nosotros podamos competir con cualquier país occidental y no limitarnos a cómo hemos estado últimamente, como decíamos, con el ladrillo y poco más. En definitiva, unas líneas maestras que faciliten efectivamente el compromiso claro. ¿En qué estamos? En esto. ¿Estamos en qué? En salvar los servicios sociales, en garantizar una economía productiva, en modernizar el país. Bueno, pues en torno a esas 3 o 4 cosas, el compromiso de todos los partidos políticos y de los ciudadanos, yo creo que transmitiría confianza no solamente a nuestros socios europeos, sino a los acreedores, a los mercados. Es la única posibilidad que tenemos. Podemos mirar atrás sencillamente para saber de dónde venimos, y no está mal hacerlo, ¿no? Y decir que el señor Zapatero, que en verdad lo fue un desastre, que fue indecente su gestión. Sí, pero ¿dónde nos lleva eso ya? Nada, yo creo ya te lo digo que yo el compromiso luego. Debería te lo voy a decir yo luego a dónde nos lleva. Termina, Rafa. No, nada, no, yo es que ya en fin, no puedo añadir más. Yo solo quiero decir, eso es que me interesa que se sepa, es que hay alternativas. Que ahora mismo todo el mundo piensa que no las hay. Sí, hay alternativas. Gastando el mismo dinero podemos hacer grandes cosas, mejores cosas, y podemos darle aliento a la población y podemos empezar a construir una economía más potente. Solo hay que cambiar de mentalidad. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por tu presencia aquí. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Rafa. Lo de los apellidos los he dejado, porque ya somos muy amigos, tal igual. Pues, amigas y amigos, yo creo que la tertulia de hoy ha sido muy interesante, como todas, ¿no? Probablemente a mis compañeros se les ha debido pasar algo, y es que a Su Majestad el Rey se le ha pedido perdón desde todos los sitios. Sí, verdad. Desde todos los sitios se le ha pedido perdón. Y yo digo, bueno, pues sí, que lo pida, porque no le viene mal a nadie reconocer que a lo mejor, tal y como está este país, se ha podido equivocar. Y yo no lo digo entre comillas, se ha equivocado, yo sí lo dije la otra vez, lo vuelvo a decir ahora. Pero a esos que tanto del ala republicana, del ala izquierdosa, del ala derechista, del ala casposa esa que se suele decir, de todas las alas políticas, aquellos que han cometido con los españoles en sus mandatos esas dejaciones de funciones, esa malversación de dineros, que en ningún caso estoy diciendo que se lo hayan llevado, malversación, digo que lo han malgastado, algunos como se ha lo han llevado, pasado, no, y algunos también, vale, como ha pasado en esta región. ¿Por qué no piden perdón ellos? ¿Por qué no piden perdón y se van para casa? Que es donde tenían que estar, porque a lo mejor probablemente ni en su casa los querrían, pero vamos a dejarlo ahí. Con todo esto, decirles de que hay que ser muy, muy cínicos para escudarse en algo, para luego tener a 40 y tantos millones de españoles apretándonos el cinturón. Y aquí pasa por lo que tiene. El señor Rajoy tiene que comunicarse más con el pueblo. No digo como Hugo Chávez, que cada vez que viene de Cuba coge la televisión pública de él y lo dice. No estoy diciendo eso. Digo que se tiene que comunicar más con el pueblo, tiene que explicarle al pueblo lo que quiere hacer y escuchar al pueblo. Y al pueblo, aunque tengas 10 millones de votos, tienes que empezar a cortar todo aquello que no sirve, porque por ahí es el cáncer, y cortando, eso el diagnóstico parece que es así, se corta lo malo y lo bueno sigue existiendo bien, ¿no?
Pues cortando todo aquello que nos sirve, como aquí se ha dicho, de los tantos ayuntamientos que tenemos, tantas diputaciones y tanto parásito, porque son parásitos, de ahí es de donde tenemos el dinero para que la sanidad siga como tenga que seguir, la educación tenga que seguir como tiene que seguir y las inversiones públicas tengan que seguir como tengan que seguir. Con esto, hasta el próximo miércoles, que ustedes lo pasen bien.